En este segundo apartado del tema 4 vamos a ver en qué consiste la arquitectura de un proyecto SIG. Para comenzar el desarrollo de un proyecto debemos conocer previamente la estructura del software que utilizaremos para llevar a cabo funciones de consulta y análisis de los datos geográficos. Los sistemas de información geográfica se utilizan en diversos campos y en diversos sectores empresariales, dando así cabida a necesidades presentes y futuras de los usuarios de los sistemas de información geográfica. Vamos a ver las fases de las que estaría compuesto un proyecto. En primer lugar, tenemos la organización y planificación. En esta fase se definen los problemas o cuestiones que se quieren solucionar, así como los productos finales que se pretenden conseguir con el SIG. Otra de las características principales de esta fase del proyecto es la definición de los posibles usuarios a los que va destinado nuestro SIG. Una segunda fase sería el diseño del SIG. El objetivo principal de esta fase es la obtención de la estructura óptima del proyecto, ya que de su diseño dependerá la futura rentabilidad de nuestro sistema de información geográfica. En el diseño del SIG se realiza una abstracción de la realidad. Esta abstracción se refleja en el modelo conceptual, es decir, en la definición de las entidades, de los atributos y de las relaciones existentes entre entidades. Una vez definido el modelo conceptual, este se representará en la estructura de los datos. Una tercera fase será la captura de la información. Hay múltiples formas para obtener la información para nuestro SIG. Por ejemplo, la topografía. Por medio de levantamientos topográficos, ya sea por topografía clásica o por GPS, pues se pueden calcular las coordenadas de los puntos levantados. Con el listado final de coordenadas de estos puntos, o sea, esa nube de puntos que genera, pues se pueden representar gráficamente la zona objeto de levantamiento, en un mapa o un plano, así como crear un modelo digital del terreno, un MDT, productos ambos de uso común en todos los SIG. También tenemos la fotogrametría, que es la técnica de capturar datos que tiene como objeto estudiar y definir con precisión la forma, dimensión y posición de un objeto cualquiera en el espacio, mediante fotografías de ese objeto. También tenemos la teledetección. La teledetección es la técnica encaminada a la adquisición y al tratamiento digital de las imágenes de satélite, con el objetivo de recopilar datos para ser utilizados en muchos tipos de análisis de la superficie terrestre. Por lo general, los datos son recogidos a través de sensores que están instalados en plataformas aerotransportadas o en satélites artificiales, los cuales captan la radiancia emitida o reflejada, obteniéndose una imagen, habitualmente en falso color, con una banda para cada una de estas regiones del espectro. Cuantas más bandas nos proporciona el sensor, mayor variedad de datos tendremos. Así, podemos obtener datos de temperatura, de humedad, etc. Otra forma sería con la digitalización de documentos cartográficos. Esta digitalización se puede realizar de tres formas diferentes: manual, semiautomática o automática. También podemos recabar información de las fuentes documentales. Hoy en día, y como estamos viendo en el curso, es relativamente sencillo y accesible disponer de información de los fenómenos sociales de toda índole, poblacionales, económicos, políticos, culturales, ambientales, etc. También tenemos, podemos conseguir datos mediante la importación de datos. La importación de los datos procedentes de otras fuentes implica que estos ya se encuentran en formato digital, aunque se trata de formatos diferentes. Para poder utilizarlos, pues hay que hacer un cambio de formato dependiendo del tipo de software que utilicemos. También podemos hacer una captura de atributos. Los atributos son esos datos informativos no espaciales que detallan características propias de elementos geográficos espaciales, permitiendo diferenciar unos de otros. El disponer de atributos con calidad y precisión que caractericen a la información geográfica es tan importante como la propia información espacial y deben ser adquiridos con el mismo rigor y con la misma exactitud que ésta. Algunos de estos atributos, pues el nombre o el topónimo de un fenómeno geográfico, el tipo de fenómeno, si estos fenómenos están agrupados en torno a una misma característica, pues las medidas del fenómeno, el ancho, el largo, el área, el volumen,
los tipos de suelo, los tamaños de la población, bueno, número de incidencias, son infinitos los datos que podemos obtener. Una cuarta fase dentro del proyecto de GIS sería el control de calidad, que con el fin de asegurar que las desviaciones del modelo frente a la realidad se mantengan dentro de unos límites permitidos, cada fase de un proyecto debe de llevar aparejado un control de calidad para la detección y corrección de errores. También es necesario realizar un estudio teórico de estimación de errores y su propagación, así como la descripción final de la calidad de datos y resultados finales obtenidos por el SIG. Una quinta fase sería el tratamiento de la información, es decir, la integración y la edición. La integración se refiere a la serie de operaciones que se realizan mediante los datos, con la finalidad de que estos sean manejables y homogéneos. Cambios de formato, de sistemas de proyección, etc. Y la edición permite la eliminación de inconsistencias. Una sexta fase sería la explotación de los datos. Esta fase es la última en el proceso de elaboración de un proyecto GIS. Es la que constituye el objetivo que orienta todo el proyecto y que permite la obtención de información mediante la realización de consultas y análisis. Las funciones de explotación que un programa SIG ofrece al usuario varían según el modelo espacial usado en la representación de los datos, raster vectorial con o sin topología, etc. Y por último tendríamos una última fase que, aunque no forme parte de la arquitectura del proyecto, sí hay que tenerla en cuenta, que sería la actualización, ya que con la finalidad de que el SIG siga vigente a lo largo del tiempo, debe llevarse a cabo una actualización de la información geográfica. Por lo general, el problema de actualización de los datos cargados en un SIG está infravalorado, pero debe planificarse y tenerse en cuenta desde el principio del proyecto, por la gran complejidad técnica y por los costes que implican. Hay que tener en cuenta que la actualización debe afectar a la componente espacial, por ejemplo, el cambio de un trazado de una carretera, y a la componente temática, por ejemplo, el cambio de la denominación de la carretera. En el primer caso, se deberán de hacer modificaciones en la localización o en la geometría de los fenómenos, y en el segundo caso, en los atributos asociados. Esta parte generalmente no se tiene en cuenta a la hora de presupuestar un SIG, pero es muy importante, ya que los datos de los elementos con los que trabajamos suelen ser cambiantes, y una buena actualización dota nuestro trabajo de mucha calidad y evita que en poco tiempo quede obsoleto.